Pensemos un poquitico en todas esas cosas que nosotros un día empezamos con muchísimo entusiasmo, que las iniciamos con muchísima esperanza, con mucha alegría, y que a lo mejor con el transcurso del tiempo todo ese entusiasmo fue decayendo, porque a lo mejor nuestras expectativas eran mucho más altas, o pensábamos que las cosas iban a ser mucho mejores, o simplemente las cosas no funcionaron. Pensemos, para quienes que casaron por la iglesia, toda la alegría y todo el entusiasmo que tuvieron ese día de la boda, todo lo que representó para ustedes. Y hagan un análisis comparativo de cómo se sentían aquel día de la boda y cómo se sienten hoy, después de varios años de matrimonio. Seguramente las cosas no son iguales. No quiero decir que peor, pero no son iguales. Pensemos cuando iniciamos un emprendimiento, cuando iniciamos un negocio. Todas las personas que empiezan negocio lo empiezan siempre con mucho entusiasmo. El local lo tienen muy bonito, la presentación de quienes van a servirlo es impecable, el producto es presentado de la mejor manera posible. La gente presenta siempre la mejor cara de su emprendimiento. Pensemos cuando nosotros iniciamos un trabajo, que quisimos tanto, y en el transcurso de los días y de los meses nos damos cuenta que el trabajo no llena nuestras expectativas, que el salario no es el adecuado, que el trabajo es agotador, que es rutinario, monótono, etc. Creo que ahí es donde empieza como el declive de las cosas y nosotros empezamos en una especie de decaimiento que lo llama el libro del Apocalipsis, olvidar el amor primero. Todas las cosas normalmente que nosotros empezamos, las empezamos con un amor primero. Matrimonio de amor primero, un emprendimiento de amor primero, un trabajo de amor primero, todas las cosas con un cariño especial, pero que con el tiempo esas cosas terminan desbaratándose, terminan destruyéndose. Nos pasa a nosotros cuando iniciamos camino en el Señor. El día que uno entiende un encuentro con el Señor Jesús, uno se vuelve entusiasta y uno, como María Magdalena, sale corriendo a contar a los demás: he tenido experiencia del Señor, he visto al Señor resucitado. Pero el asunto no es qué tanto entusiasmo tenemos cuando empezamos las cosas. Aquí la pregunta es qué tan perseverantes somos para mantener ese entusiasmo y para mantener ese amor primero intacto. Yo pienso que las parejas de esposos que han entrado en crisis, cuando han pensado en divorciarse, en vez de pensar las causas de su divorcio, a no ser que sean cosas extraordinariamente graves, como maltrato físico, emocional o espiritual, uno tendría más bien que ponerse a pensar en nuestro amor primero. ¿Qué nos motivó a nosotros a casarnos? Y busquemos ahí en medio de las cenizas si hay algún rescoldo, si hay algunas brasas encendidas con las cuales nosotros podamos atizar nuestro afecto, podamos atizar nuestro amor. ¿Cómo creen ustedes que empezaron las primeras comunidades cristianas después de la resurrección de Jesús? Yo quisiera invitarlos para que ustedes hagan un ejercicio que es leer el libro de los Hechos de los Apóstoles de corrido, pero despacio, sin prisa, tratando de analizar, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles es una radiografía de qué pasó después de la resurrección de Jesús. Porque el libro de los Apóstoles empieza narrando que Jesús resucitado ascendió a los cielos. Así empieza, que se elevó a la vista de los apóstoles. Y después de ese volver al cielo, narra el acontecimiento de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. ¿Qué pasó después de Pentecostés? La predicación de Pedro, la conversión multitudinaria por miles de personas que escuchaban el Evangelio. Que dice el texto del Evangelio que aquel día se convirtieron unos 3,000, eso fue por miles que se bautizaban. Y después dice, y aquel día se convirtieron y se bautizaron unos 5,000. Es decir, el proceso de bautismo
de la gente que escuchaba el Evangelio fue multitudinario. ¿Y cómo creen ustedes que empezaron estas primeras comunidades su experiencia de Jesús? La empezaron de manera idílica, de una manera muy bonita. Todos estaban plenamente convencidos que vivir su vida bautismal era sencillo. Miren lo que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles hoy en el capítulo 4. Dice que el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Eso es expresión de que ellos habían empezado muy bien. Es que tener un solo corazón y una sola alma, eso no es así tan sencillo. Si a veces los esposos, que son nada más dos, no son capaces de tener un solo corazón y una sola alma, imagínense ustedes una comunidad donde hay 50, 60, 100. Adquirir un solo corazón y una sola alma no es tan sencillo. Pero ellos empezaron, digámoslo así, su emprendimiento espiritual de una manera entusiasta. Esto es una maravilla, nos bautizamos y aquí, esto ya es el reino de los cielos aquí en la tierra. Y seguramente pensaron de que todos los que se bautizaban era buena gente, que era gente muy bella, muy especial, muy querendona, muy honesta, que los abrazos siempre eran sinceros. Pero no hay de eso, donde hay humanidad hay pecado. Y claro, con el tiempo empezaron a aflorar las miserias humanas que todos nosotros tenemos, y los roces, y las dificultades, y las enemistades, las rivalidades. ¿Y cómo sería de entusiasta la forma como ellos empezaron su vida de fe? Que dice el texto bíblico que entre ellos no había gente necesitada. ¿Por qué? Porque los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. La gente empezó, oigan estos dos verbos, la gente no empezó a compartir lo que tenía, sino a repartir lo que tenía. Y ahí eso ya aparece un punto de quiebre. Porque a veces uno cree que el Evangelio, lo que nos llama a nosotros es reparta todo. El Evangelio no es un reparta todo, el Evangelio es un comparta. El peligro de repartir es que cuando se reparte, cuando usted tiene algo y lo reparte todo, al final todos quedan sin nada. Entonces lo que pasa es que se aumenta el número de los pobres, porque cuando todo se reparte, todo se gasta. A los que les dimos ya no tienen nada, y los que dieron tampoco tienen nada. Pero miren que el entusiasmo por el Evangelio fue tal que la gente estaba plenamente convencida de que si nosotros repartimos todo, todo va a salir bien. Pero la experiencia les mostró a ellos que no. Y empezaron a aparecer dificultades muy serias. Y sigue diciendo el texto: y entonces lo distribuían a cada uno según lo que necesitaba. Y dice más adelante el texto: José, a quien los apóstoles llamaron Bernabé, que fue uno de los compañeros de Pablo en sus correrías, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero es que Bernabé no se quedó como empresario. Bernabé se volvió apóstol. Es decir, Bernabé hizo un cambio de estatus. Porque Bernabé dejó de trabajar para conseguir dinero y empezó a trabajar para ser apóstol de Jesús. Solamente así se entienden ese tipo de cosas. Si no, no. Pero quiero que nos pongamos a pensar en ese entusiasmo que ellos tenían, que era tal, que la gente estaba plenamente convencida: si yo reparto todo eso, esto va a ser el cielo, insisto, el cielo en la tierra. Y aquí ya, esto va a ser una maravilla, un mundo idílico, donde no hay diferencias sociales, donde nadie tiene carencias de ninguna clase.
Pero eso a la postre trajo muchas y enormes dificultades. Y se dieron cuenta que era necesario mantener el espíritu del Evangelio, que era el espíritu de la generosidad, porque el Evangelio siempre invita a la generosidad, al desprendimiento. Pero también había que aterrizar la experiencia del Evangelio para que al final no termináramos todos siendo miserables, cayendo en la miseria total. ¿Por qué a veces cuesta tanto trabajo a los esposos poder sobrevivir y no hacer agua cuando la barca de su relación empieza a naufragar? Porque yo pienso que la economía, que es uno de los puntos importantes de la vida esponsal, la economía no la entienden. Yo tengo la convicción, lo he encontrado en el camino de mi sacerdocio, que los esposos no entienden cómo es el manejo de una economía. No entienden lo que es una economía solidaria. No entienden lo que significa compartir. Los esposos lo que entienden es de repartir. Por eso cuando se separan, reparten. Mientras son esposos, no comparten. Esto es tuyo, esto es mío. Este es su salario, este es el mío. Mira tú cómo lo gastas, yo miro cómo gasto el mío. Yo pongo esto, tú pones esto. De ahí en adelante cada uno hace con su dinero lo que le dé la gana. La palabra compartir esponsalmente no la entienden los esposos, pero la palabra repartir sí. Y se van a los tribunales a pelear una olla y una cuchara. Esto es mío. Hasta los perros se los reparten si tienen perro. Y hasta los perros como los hijos. Porque hasta allá han llegado. Un fin de semana tú con el perro y otro fin de semana yo con el perro. Porque como no lo podemos partir, para quedarnos una parte tú y la otra parte yo. Y entonces es ahí donde se fractura todo. Cuando uno empieza soñadamente su relación y uno cree que todo es perdices y jardín de flores y que todo es idílico y la noche de bodas y la luna de miel y todas esas cosas que tiene uno como un imaginario en la cabeza, como un cuento de hadas, se aterrizan cuando se dan de bruces contra la realidad. Y la realidad es que hay una economía que apremia, la realidad es que hay unos gastos que hacer, la realidad es la miseria de la otra persona, darse cuenta que acostarse, dormir con la otra persona no es tan fácil, no es tan sencillo. Por eso siempre es bueno cuando uno entra en crisis, en cualquiera de esas cosas, en una crisis que usted tenga de su emprendimiento, en una crisis que usted tenga de su trabajo, que está aburrido de su trabajo, en una crisis de su relación, vuelva a esa expresión, o en una crisis suya con Dios, con el Señor. Nuestras relaciones con Dios también entran en crisis. Porque un día siente uno que Dios no llenó sus expectativas. Y entonces uno se enoja con Él y no vuelve y se aleja uno de la iglesia. Siempre para volver a Dios es necesario recordar la expresión del Apocalipsis. He aquí que tengo contra ti que olvidaste tu amor primero. Busquen en su corazón el amor primero de muchas cosas que ustedes posiblemente han perdido. El amor primero a su cónyuge, el amor primero a Dios, el amor primero al trabajo. De allí del amor primero es donde uno rescata lo suyo. No de la miseria. No de la miseria. Porque si ustedes ponen una balanza, por ejemplo, en el caso de un posible divorcio, si ustedes ponen en la balanza, ¿qué me hizo a mí amar a mi cónyuge que me llevó a casarme con ella o con él?
¿Y qué es lo que hoy me impulsa a separarme de él? Ponga en una balanza esas dos cosas. A ver qué pesa más. Esa balanza se tiene que inclinar para un lado. Es cierto que hay gente que dice, vea, es que realmente estoy tratando de buscar todo lo bueno, todo lo bonito que esa persona tiene y no entiende nada. ¿Y por qué se casó? Porque estaba ciego, estaba ciega. Puede pasar. Pero también es verdad que muchas veces uno olvidó en el camino toda la bondad, toda la grandeza, todo lo bellamente humano que alguien puede tener, que nos llevó a nosotros a decir, este es el hombre, esta es la mujer con la cual yo quiero compartir mi vida. Y finalmente, cuando uno elige cónyuge, no elige cónyuge para acostarse con esa persona, sino para levantarse con esa persona. Es más importante saber con quién me levanto que con quién me acuesto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.